Hello, has you ever tried to make a change on your page when you're programming them and the change isn't reflected here? ¿Alguna vez has intentado programar una página web y los cambios que hagas no se ven reflejados? The changes on JavaScript or HTML or CSS simply doesn't show here. I'm gonna show you on this video how to fix that. Los cambios que se hagan aquí en el JavaScript, HTML o CSS, voy a mostrarles aquí cómo se puede arreglar fácilmente. Lo único que tienes que hacer es hacer un cambio. Por ejemplo, vamos a poner aquí que la alerta diga 21 y guardo, listo. I made this change from this message to this one, and I say, then here I'm gonna use this, that's a JavaScript. Then I'm gonna click here, and the message, the alert box should say 21, but instead of that it's gonna say the other message. Entonces lo que debería de aparecer aquí ahorita que le dé clic en guardar debería de ser 21, porque es el cambio que he hecho, ya lo guardé, sino que simplemente lo que se va a ver es el mensaje anterior. Entonces déjenme mostrárselos. Let me show you. As you can see, that's the other message, not the one that I have recently saved, but the old one. Entonces, como pueden ver, es el mensaje anterior, no el nuevo. ¿Cómo puedo arreglar eso? How can I fix this? It's very simple. I have to hold Control, Shift, and R. And that's all. Control, Shift, and R. Lo que tengo que hacer es apretar Control, Shift y R. Y con eso se arregla. Entonces, let me show you how this is really working. 21, as you can see. Let me show you again. Entonces, como vieron, sí funcionó. Déjenme mostrárselos de nuevo. Pongo el anterior, lo vuelvo a guardar. I put the old message. I'm gonna save it again. And Control Shift R. Control Shift R. Y ya se ve el nuevo mensaje. Okay, that's the old message. The new that I had put, not 21, but the one that I recently saved. Entonces es el que recientemente salvé. Y así es. Eso es. Cada cambio que necesitan hacer en CSS, en JavaScript o en HTML, primero tienen que apretar Control Shift R para que se borre la memoria caché y cargue de nuevo, porque si no se va a trabajar con la página que ya tienen en caché. Ese era todo el problema, nada más. Okay, what's the problem here? Chrome and every single browser have the ability to load the pages on the cache. Cache, I don't know how to say it on English. Cache, I'm gonna say it's that. The cache, the cache. Here is a copy of the web page, and when you try to update the content, it's gonna load the old cached page, not the one that you have, not the one with the modification that you have done to the HTML, CSS, sorry, and JavaScript. 10. That's all you have to do. Control Shift R. That get rid of the cached version, and it forced to load the new version of the web page. Entonces eso elimina la parte del caché, la página que está guardada en el caché, y fuerza que se cargue de nuevo. Okay, thank you for watching this video. See you later, and if you wanna help me, please make a donation here or on PayPal, or support me on Patreon. You can too visit my
account on library and just make a tip. The links are below on the description. If you have any question, please leave a comment, and as soon as possible I'm gonna answer you. Thank you for watching this and see you later. Entonces, a la gente que habla en español, bueno, si me quieren apoyar, ahí está PayPal, ahí está Patreon, los enlaces están en la pantalla y en la descripción. Y también pueden meterse al canal de Library y allí darme unas propinas y así me ayudan. Bueno, gracias por todo. Nos vemos hasta la próxima. Les ha hablado Cero desde NeuroArc Apps y Tutoriales. Hasta luego. See ya.